A unos 80 kilómetros de San Juan se encuentra Arecibo, una conocida población puertorriqueña. Y aquí vive Pilar Sancho, una emprendedora aragonesa de 71 años. ¿Cómo estamos? Son de la televisión de Aragón. Los mismos. Ah, que bienvenidos aquí los aragoneses. Muchas gracias. Pasen, pasen. Vamos allá. Bien. Pilar. Hola, Daniel. Hola. Me alegro conocerte. Igualmente nos conocíamos solo de teléfono. Por teléfono, pero aquí estamos y aquí tienes tu casa. Y cuéntame, ¿qué hace una aragonesa tan lejos de su primera casa? Pues me gusta ir por el mundo, ¿verdad? Todas mis hermanas somos bastante aventureras. Y entonces pues conocí a este señor y no me dejó volver. Dijo, para mí. Sí, para ti. Tú sabes que siempre él decía que quería casarse con una española. No sé por qué, sí. Es que ha sido increíble porque su mamá ya me acogió sin conocerme, me entró en la casa como si me conociera de toda la vida. Y aquí la gente es muy amable, te abren el corazón enseguida. Este es el taller. Como verás, aquí las jóvenes están trabajando en unas carteras. Eso te puedo asegurar que vende de 50 a 100 bolsas semanales. Sí. Semanales, ¿verdad que sí, Claudia? La pobre se está hasta matando, yo le digo, no trabajes tanto porque trabaja demasiado. Esta joven ya estudió con nosotros hace muchos años, o sea, hace 2 o 3 años, ¿verdad? Sí. Y ella es diseñadora. Sus trajes se han visto en la pasarela de Nueva York. Será difícil, ¿no? De un pueblecito pequeño de Puerto Rico poder llegar a una pasarela. Sí. Como yo le decía a Pilar, a veces uno quizás porque pues viene de un pueblo y llegar a San Juan y competir con otros diseñadores pues que no son, pues no viven en el mismo sitio donde vive uno y uno estar al tanto de lo que es la moda y ganar para mí fue un reto y fue un logro. Para nuestra academia un logro porque se llevó los 5 primeros premios, ahí gritábamos, ¿verdad? En primera fila. Sí. Fue maravilloso. Break, jóvenes, a desayunar. Bueno, esto es lo típico, ¿no? Esto es lo típico. Tú sabes que aquí a las 10 de la mañana siempre hacemos un break. ¿Cómo se hacen los churros los aquí? Los churros se hacen con la misma receta que España. Mi mamá me la dio y entonces tengo una churrera que compré en Droga Alfonso. Le estamos haciendo la publicidad. Y pues nada, a la gente le gusta mucho. ¿Se echa de menos Zaragoza o no? Pues hombre, a veces sí, pero yo te voy a decir una cosa, yo soy muy feliz aquí. Yo me he adaptado muy bien, tengo un marido muy bueno, los estudiantes me quieren tanto que es que, no sé, yo me siento tan feliz en Puerto Rico. Estamos en el telescopio más grande del mundo. Como verás, es una cosa extraordinaria, fabuloso, con unos paisajes maravillosos aquí al lado. Y es un orgullo de Arecibo. Me suena de alguna película, de haberlo visto en alguna... Sí, creo que... ¿Qué artista? James Bond. James Bond, y filmó algo, creo que combinaba por eso el carrito por ahí, una pelea, una cosa bien interesante por ahí. Esa de acción. Los alrededores son maravillosos, esto es un trópico completo. De esto no tenemos por Aragón, ¿no? No, allí tenemos los monegros, qué pena, ¿verdad? Eugenio, a ti creo que te gusta mucho Aragón, ¿no? Teruel y Mora de Rubielo, donde tenemos allí... Sobre todo los amantes de Teruel, que lo estudiábamos en la escuela. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel. Pilar. Mucho gusto. Eugenio. Soy operador uno de los operadores del telescopio de aquí de Arecibo. ¿Qué es lo que se hace aquí desde el telescopio? Se observan quasar, pulsares, supernova, black holes, los hoyos negros en el espacio. Agujeros negros. Sí, agujeros negros. Muchos científicos también mapean el universo a ver qué se ve más allá. Han descubierto agua a 11 billones años luz. ¡Wow! Vapor de agua. Me sorprende porque no sabía que era tan abarcador, porque siempre uno viene de paseo, ¿verdad? A ver la inmensidad del telescopio, ¿verdad? La verdad que esta gente trabaja, estos científicos. ¿Y no han descubierto vida en otro planeta? Bueno, como les digo, hay todas las posibilidades. Hay la posibilidad He encontrado agua, he encontrado aminoácidos, sistemas solares parecidos de nosotros, pero ¿extraterrestres? Todavía no. Todavía extraterrestres no. Encontrarnos la misma hora y decir, hola, estamos vivos. No, eso todavía no. Todavía no. Todavía no. Pilar, ¿dónde estamos ahora? Ahí estamos en las cavernas del río Camuy, bajando a las cavernas con un trencito.
¿Qué te dijo tu familia cuando les dijiste que te quedabas aquí en Puerto Rico a vivir? Se asustaron. Yo les dije que volvía, escribí una carta a una de mis hermanas que volvía ya porque había venido de paseo. Y cuando le dije a mi familia que no volvía, ya me había casado. ¿Cómo has cambiado en estos 40 años? He cambiado mucho, muchísimo. Y cambio, si le preguntas a él, te dice que mucho. Yo era muy intolerante, muy conservadora. Pues tú sabes los españoles cómo somos, criados en una familia de 8, éramos 7 hermanas y yo 8. Veo la vida de muy diferente manera. Ahora un cafecito en una cafetería que podría ser americana, ¿no? Americana, sí, puede ser americana, pero si tú ves tiene un toque más latino. Porque Puerto Rico tiene un estatus político muy especial, ¿no? Explicarme especial. cómo es eso. Es un territorio de los Estados Unidos, pero no es un estado de los Estados Unidos. No votamos por el presidente de los Estados Unidos, pero podemos votar por unas elecciones primarias. ¿Por Hillary Clinton votasteis o no? Sí. Él votó por Obama. Pero cuando llega el momento de votar directamente por el presidente, eso no podéis. ahí no. Lo que es muy curioso en esta isla es un sonido que se oye muchas veces por las noches. El coquí. El coquí. ¿Qué es eso del coquí? Pues es una ranita pequeña, muy pequeña, diminuta, que por las noches pues hace así. Pero tiene 23 o 29 diferentes Sonidos. El, quiere decir co y el coquí. Y de ahí surgió el coquí. ¿Está claro? Bueno, Pilar, lo que no me esperaba era encontrarme un Escorial aquí. No, ¿verdad que no? Un Escorial en Camuy, ¿verdad? Con nuestro amigo Paco. Lo alquila para bodas, cumpleaños. Y lo hicimos entre 4 personas nada más, todo ello. Y todas las rejas que tú ves es obra de su hermano. Pilar, tú también has contribuido, ¿no? Sí, un poquito contribuí, le ayudé mucho. lo que pude. Hizo todos los patrones para yo poder las sillas, forrarlas, Las servilletas, también te acuerdas. los manteles, todo. ¿Y cómo es Pilar? Bueno, Pilar es una persona maravillosa, que tiene unos sentimientos fabulosos, que llega hacia las personas, que es amable, es comprensiva, vale mucho. El aragonés de por sí se da mucho hacia las personas, es amigo de sus amigos. Pilar, y el futuro ya ligado aquí a Puerto Rico, ¿no? Pues ya, yo creo que sí. Ya son 40 años de estar aquí en Puerto Rico, yo creo que no sabemos lo que pasa, ¿verdad? En un futuro, pero de momento aquí estamos. A Zaragoza como mucho de visita. De visita, eso siempre, porque siempre lo llevamos en nuestros corazones y nos gusta mucho visitarla. Quiero mandarle muchos besos a todos, toda mi familia y a todas mis amistades que tengo en Zaragoza, y les digo hasta pronto. Bueno, ha sido un placer. Igualmente, Nos vemos. adiós.